Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para hoy, jueves 10 de junio de 2021. Quiero invitarles a estudiar la Biblia conmigo hoy. Leeremos la segunda carta de San Juan, la segunda carta la segunda de las epístolas de este apóstol que estamos estudiando como parte de una serie sobre todo las epístolas joánicas, es decir, los textos escritos por San Juan, el apóstol y evangelista. Antes de continuar nuestra lectura, vamos a pedir la ayuda del Señor para que podamos entender bien el texto y para que el texto nos comunique el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Santísimo Dios, te damos gracias por esta tarde, por la oportunidad de estudiar y leer tu sagrada palabra. Pedimos que el mensaje de este texto se quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes para que pueda transformar así nuestras vidas. Permite que podamos no solo leer, sino también entender y poner en práctica todo lo que has dispuesto para nuestro aprendizaje y para nuestro crecimiento en este día. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leamos pues la segunda carta de San Juan. Vamos a leer toda la carta hoy porque es un texto tan breve que no se divide en capítulos. Solo tiene los 13 versículos que forman la carta. Vamos a leerlo sección por sección y comentar entre cada uno de ellos. Del anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes amo de verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Los amo a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Que Dios el Padre y Jesucristo, Hijo del Padre, derramen su gracia sobre ustedes y les den misericordia y paz en la verdad y el amor. Es el saludo de la carta. San Juan saluda en primer lugar a la señora elegida y se escribe con el nombre del anciano. Los estudiosos, principalmente en base de las cartas de Juan, han entendido de que llevaba ese nombre o ese título, el anciano. Recordemos que según la tradición de la iglesia, San Juan fue el único de los apóstoles de sobrevivir a viejo. Fue el único que no fue martirizado, el único que no fue ejecutado de una u otra forma por su dedicación al Señor. También en base de la última parte del Evangelio según San Juan, donde Jesús le pregunta a Pedro qué asunto era de él, si Juan viviría mucho más o no. Pues entonces aquí el anciano, entendamos que es San Juan, escribe a la señora elegida o la dama elegida. Eso es una iglesia. A todas luces es la congregación, una de las congregaciones que habría pertenecido, ¿no?, a la comunidad de San Juan. Creemos que la iglesia que seguía a San Juan no era una sola congregación, sino varias, quizás un grupo situado en la zona de la ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía. Entonces, el anciano, el presbítero, escribe a la señora, a la iglesia y a sus hijos. Es decir, escribe a la iglesia y escribe a los miembros de la iglesia. Y dice que los ama de verdad. Es importante. El amor cristiano que él expresa en ese saludo es un amor sincero. Los ama de verdad, no solo de palabras, no solo de caras bonitas, sino lo ama de verdad. Está buscando el bienestar y la salud de los miembros de esta comunidad. Y dice, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Porque todos los que han conocido la verdad, todos los que seguimos a la verdad en Jesús, tenemos que amarnos unos a otros
sinceramente y de verdad. Entonces Juan, verdadero cristiano y apóstol, ama a los miembros de la iglesia y dice que todos los demás que son cristianos sinceros también amen a los miembros de esta iglesia. Está hablando de la comunión que compartimos como hermanos en Cristo. Dice, los amo a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Esa verdad que permanece en nosotros, hemos visto que en la primera carta es el amor de Dios. Es la comunión con el Padre y con Jesucristo por medio del Espíritu Santo que los vincula y que nos vincula a nosotros con Dios. Entonces esa verdad permanece. La verdad de lo que él había visto, lo que había tocado, de la realidad de la experiencia que él ha tenido con Cristo. Es una verdad que permanece, dice, con nosotros. No solo él, no solo los otros que van con él, pero también con los miembros de esta comunidad. Y es una presencia permanente. Y claro, un saludo muy parecido quizás a los saludos de San Pablo. Que Dios el Padre y Jesucristo Hijo del Padre derramen su gracia sobre ustedes y les den misericordia y paz en la verdad y el amor. Muy típico el saludo de las cartas, las epístolas cristianas que conocemos de esta época. Sigamos a partir del versículo 4. Ha sido para mí una gran alegría encontrar entre tus hijos algunos que viven de acuerdo a la verdad, según el mandato recibido del Padre. Ahora, Señora, no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor consiste en proceder según sus mandamientos, y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Esa sección parece un resumen de toda la primera carta de Juan. Quizás la primera carta fue la carta o la epístola circular, es decir, una carta encíclica para las congregaciones. Y ese puede ser una clase de carta apéndice a la primera que va directamente a una comunidad específica. Dice, mi gran alegría es saber que entre tus hijos podemos ver los que viven de acuerdo a la verdad. Algunas de las congregaciones jóvenes habían tenido personas que habían salido porque no estaban de acuerdo con la enseñanza cristiana. Aquí Juan felicita a esta iglesia porque muchos de sus miembros han permanecido en la verdad del Evangelio y han vivido según el mandamiento del amor. Ese amor que es vivir el amor concretamente, vivir el amor sinceramente, amarnos unos a otros en la vida real, no solo en los sentimientos. Entonces, es como un pequeño resumen de la primera carta de Juan, esa sección. Ahora va a venir a explicar un poco más de la situación penosa que hubo entre las comunidades de este apóstol. Versículo 7 en adelante. Muchos impostores han venido al mundo afirmando que Jesucristo no ha venido en carne mortal. Ellos son el impostor y el anticristo. Ustedes estén atentos para no perder el fruto de su trabajo, sino para recibir más bien una recompensa perfecta. Quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza cuenta con el Padre y con el Hijo. Si alguien se les presenta y no lleva esa enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque quien los saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Bueno, esta sección entonces explica cuál es el problema que han enfrentado en las comunidades de San Juan. Que hay muchos impostores. ¿Quiénes son los impostores? Son los que dicen que son cristianos, dicen que pertenecen al cuerpo de Cristo o a la iglesia, pero que en verdad no creen lo que es la fe apostólica. No creyeron o no creen que Jesucristo había venido en carne humana.
Los estudiosos han visto que hay evidencia, esa carta es parte de la evidencia, de grupos pseudo-cristianos que decían, no, Jesús no vino como un ser humano. Tenía la apariencia de un ser humano, pero realmente humano no era. No, era un fantasma, era alguien que se había apropiado quizás de otro hombre, pero no era realmente Dios encarnado. Era otra cosa. Y para las comunidades de Juan, la encarnación, que la palabra, el verbo se había hecho carne en Jesús, que el Dios Altísimo se había hecho humano, era quizás la proclamación principal aparte de la redención del Señor por la gracia que derramó en la cruz. Entonces dice, quienes vienen diciendo que Jesús no vino en carne mortal, es decir, que realmente no habrá sufrido en la cruz, que realmente no hubiera hecho nada de lo que los evangelios dice que hizo, son impostores y son el anticristo. Son palabras fuertes. Pero recordemos que la esencia del evangelio, la enseñanza del cristianismo es importante, es el mensaje que nos salva. Si distorsionamos ese mensaje, tendremos y crearemos grandes problemas para nosotros y para los que nos escuchan. Entonces les advierte, estén atentos para no perder el fruto de su trabajo, sino para recibir más bien una recompensa perfecta. Él sabía que las comunidades bajo su cuidado se habían esforzado mucho por compartir el mensaje de Jesucristo. Se habían esforzado por anunciar la redención. Habían buscado la manera de salvar almas, para usar esa terminología. Y ahora, si hubieran cedido en esa enseñanza, personas que dijeron Jesús no había venido realmente como un ser humano, dice que para echar a perder todo lo que habían hecho, todo lo que habían querido, todo lo que habían esforzado por alcanzar a la gente con el mensaje de Dios. Entonces dice, quien quiere avanzar más allá de la doctrina de Cristo, no está unido a Dios. Otro problema que hubo entre las comunidades cristianas más antiguas y también se encuentra hoy en día es esa tendencia de muchos de decir, sí, lo de evangelio, lo básico es muy bueno, pero nosotros tenemos unas doctrinas especiales, enseñanzas hasta secretas para los demás, pero que esas enseñanzas nos van a hacer ustedes especiales, perfectos, ungidos de una manera particular que no corresponde a los demás. Entonces, eso dice que eso es un peligro, es una trampa. ¿Por qué sería una trampa? Es una trampa porque no solo nos distancia de Dios, nos distancia de nuestros hermanos, pero también nos da el vicio, el pecado del orgullo espiritual, de creernos en mejor condición que los demás. Como si nosotros fuéramos la realeza espiritual y los demás eran unos comunes, unos plebeyos que sí son cristianos, pero no de verdad. Esa no puede ser una actitud de una persona realmente unida a Jesús. Porque Jesús nos ha enseñado la humildad y el amor hacia todos, el servicio hacia todos. Recordemos que Jesús dijo, el que quiere ser primero, tiene que ser el último. Y el que quiere ser el más grande, tiene que ser el que sirve a los demás. Entonces, de creerse mucho, de ponerse aires de muy espirituales, tampoco es algo que corresponde a los verdaderos cristianos. Aquí San Juan lo dice, el que cree que puede ir más allá de la enseñanza de Cristo y no permanece en esa enseñanza, sino que tiene que buscar siempre algo más, no está unido a Dios. Dice, en cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza cuenta con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque esa enseñanza viene del Espíritu Santo que compartimos con nuestra comunión con el Padre y el Hijo. Algo un poco curioso es la actitud que tiene en el versículo 10 y el versículo 11. Si alguien se les presenta y no lleva esa enseñanza, no lo reciben en casa ni lo saluden.
porque quien los saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Nosotros siempre tenemos el deseo de ser amables, de ser respetuosos, todo eso es importante. Lo que está hablando el apóstol aquí no es tanto el tema de respeto, sino de no facilitar el engaño de los demás, de no hacerse cómplice de los que tienen malas direcciones en cuanto a la enseñanza, los que quieren dividir la iglesia con sus enseñanzas extrañas o que quieren promover cosas que realmente van en contra de la fe. Tenemos que decir, no, nosotros no tendremos parte de eso. Nosotros somos de la enseñanza de Cristo y eso es la enseñanza que mantendremos hasta el final. Sigamos para terminar la lectura de la carta. Aunque me quedan muchas cosas por escribir, no he querido confiarlas al papel y a la tinta, porque espero visitarlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su alegría sea completa. Te saluden los hijos de tu hermana elegida. Estos dos versículos me gustan mucho. Dice, tengo mucho que decirles, pero realmente quiero decírselo cara a cara. La tinta, el papel, no pueden expresarlo todo. Hay mucho que se expresa con el rostro, con los gestos, con el lenguaje corporal, con la alegría que se transmite al vernos cara a cara. El cristianismo es una religión que nos obliga a compartir la mesa, que nos obliga a compartir la charla, que nos obliga a compartir momentos de encuentro. Por eso que el último año y fracción han sido tan difíciles en tantos lugares, porque para los cristianos nadie es una isla, todos estamos conectados y necesitamos ese tiempo de compartir. Gracias a Dios que en San Jorge y que en muchas iglesias ahora podemos volver a estar cara a cara, podemos volver a encontrarnos y compartir el amor de Dios, las vivencias, las experiencias, el tiempo de oración. Todo eso es muy bueno y tenemos que apreciarlo ahora más que nunca. Pero esa alegría no solo es algo de nuestro tiempo, también es algo que daba mucha alegría al apóstol San Juan. Estar con la gente, compartir con la gente y expresar ese cariño que tenemos unos por otros por ser hermanos en la fe. Entonces dice, te saludan los hijos de tu hermana elegida. Escribió a la señora, a la dama elegida, una de las congregaciones, y saluda a esa congregación con el cariño y el saludo de los hermanos de otra dama elegida, de otra congregación. En ese sentido, San Juan, podemos ver, ejercía función como un obispo actual, de ser pastor para varias comunidades, para varias congregaciones. Tenemos ahora varias parroquias o misiones, para supervisar, para enseñar, para formar y realmente para ofrecer ese consuelo y ese cuidado que las iglesias siempre necesitan. Y también dar ese apoyo a esos líderes locales que se esfuercen día a día por el bienestar del pueblo de Dios, también para apoyarlos y saludarlos. Y eso es un tema que vamos a ver en la próxima semana cuando leemos la tercera carta de Juan, que se dirige no a todas las congregaciones joánicas, no a una dama elegida, sino a uno de los líderes principales en una de estas congregaciones. Pero eso es para la próxima semana. Ahora vamos a terminar nuestro estudio con un momento de oración también. Pero antes de orar, quiero agradecer a todas las personas que han estado participando en los estudios en línea hasta ahora. La próxima semana vamos a terminar esa serie de estudios y espero que haya sido de provecho y de bendición para todos. También quiero agradecer a las personas que se han vacunado. Quizás suene un poco extraño, pero por las personas que se han vacunado podemos volver a estar en las iglesias, podemos volver a programar estudios bíblicos en persona. Por las personas que se han vacunado podemos hacer lo que daba tanto gusto a San Juan, vernos cara a cara y disfrutar de la presencia de unos de otros. Eso es importante. Hay que seguir haciéndolo. Si usted se ha vacunado,
muchas gracias. Si no lo ha hecho, quiero animarle a que lo haga. Es una bendición de Dios estar vacunado, de poder circular más libremente, de poder volver a las cosas que son tan importantes para nuestra vida familiar, nuestra vida social y sí, para nuestra vida de iglesia. Pero ahora oremos. Gracias, Padre, por ese tiempo de estudio, por esa oportunidad que tenemos de leer la Biblia juntos, aunque a la distancia. Bueno, gracias porque poco a poco estamos regresando a algo que nos parece la normalidad, que podemos estar en las iglesias, que podemos reunirnos unos con otros de nuevo. Gracias por el esfuerzo y el trabajo de los científicos y médicos y todas esas personas que han trabajado sin fin, sin tregua, para ayudarnos a cuidarnos y a salir de todo ese problema que llamamos pandemia. Pedimos que sigas bendiciendo a las personas que están haciendo posible que nos reencontremos para orar, para meditar, para celebrar. Todo eso es tan importante para nosotros, Señor. Y para ofrecer nuestra acción de gracias y para pedir tu ayuda para nuestra vida de ahora en adelante, vamos a orar las palabras que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo, y que Dios los bendiga.